principios fundamentales hemos visto acerca de la espiritualidad y de lo necesario que para poder tener vida espiritual hay que nacer de nuevo por el Espíritu de Dios, sin lo cual obviamente no hay nueva vida. Hemos observado un pasaje de manera particular, cómo el Señor nos había salvado de nuestros pecados y Él nos salvó para sí mismo. Y Él nos salvó para que podamos tener una relación con Él, una relación vital, una relación de dependencia. Y ahora, en el día de hoy, vamos a estar mirando, hemos visto una definición correcta y específica acerca de la naturaleza de la vida espiritual. Y vamos a ver algunos errores comunes o conceptos falsos que hay acerca de la vida espiritual. Y quiero destacar algunas cosas importantes. En primer lugar, afirmar la verdad. Es decir, que por vida espiritual hemos dicho el concepto que se entiende por ese proceso de crecimiento de aquel creyente que ha nacido de nuevo, que se da a lo largo de la vida en dependencia de Dios, en dependencia del Espíritu, donde va a haber un aumento progresivo de ese conocimiento de Dios, esa cosmovisión de Dios, esa vida mirada a través de las Escrituras, es decir, con una perspectiva bíblica, teocéntrica. Hemos visto aquello en lo cual también va a crecer este individuo, este creyente, que tiene que ver con la obediencia, ese conocimiento de Dios, pero también una obediencia a Dios y a su palabra. Y sin lugar a dudas esto va a llevar consecuentemente a un carácter más santo o más semejante al del Señor Jesucristo. Esas eran las tres máximas que hemos estado observando. Ahora, hay conceptos falsos en medio nuestro, es cierto. Y esto puede ocurrir por varias razones, básicamente por dos razones esenciales. Primero, y lo que suele ocurrir es que personas llegan al Evangelio, conocen al Señor Jesucristo y son mal adoctrinados o mal enseñados. Es decir, toman la palabra de Dios y le enseñan los errores o errores falsos acerca de cómo es la vida cristiana. Y de eso vamos a estar enfocándonos un poquito hoy en esta noche. Pero también la otra cuestión por la cual a veces ocurre estos falsos conceptos, y creo que allí descansa esencialmente el porqué de la mala enseñanza, es porque se ha predicado un falso evangelio o se ha creído un falso evangelio, por lo que entonces, consecuentemente, todo lo que viene posterior al evangelio está distorsionado. Por lo que entonces tenemos que ver, vamos a mirar hoy, de que en nosotros no haya en nuestra mente esta percepción errónea acerca de cómo es la vida cristiana y cómo es este progreso. Vamos a orar pidiendo al Señor su guía. Padre, en esta noche venimos delante de ti una vez más, tu pueblo, tu iglesia, reunidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien amamos, aunque todavía no lo hemos visto con nuestros ojos, pero sabemos que un día lo veremos. Y a quien es nuestra esperanza y por quién vivimos. Señor, esto lo decimos de una manera absoluta, aunque a veces nos cuesta en el día a día. Y por eso, Señor, queremos ahora en esta noche, al abrir tu palabra, rogarte que tú nos des entendimiento y claridad del entendimiento de la verdad de tu palabra, que tú alumbres nuestra mente, nuestros corazones. Señor, que ayudes a cada uno de los que estamos aquí presentes, pero que por sobre todas las cosas Cristo sea glorificado, que Cristo sea exaltado, sea magnificado en cada uno de nosotros, que Él pueda ser visto aquí a través de la exposición de tu palabra. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
como decíamos que en la cristiandad, a nivel general, hablando de la esfera cristiana, existen muchos falsos conceptos y estos falsos conceptos terminan siendo no bíblicos o inclusive antibíblicos. ¿Por qué digo antibíblicos y no bíblicos e inclusive? Porque hay algunos que su motor principal y su razón de existencia tiene que ver con la misma psicología o la misma concepción humana de entender las cosas. Y no entonces en la cosmovisión bíblica, no en lo que Dios dice. Y es por eso que nosotros tenemos que revisar estos conceptos de qué es la vida cristiana, que ya lo hemos visto sus máximas, y ahora vamos a observar estos errores. Y vamos a ver algunos conceptos. En primer lugar, el concepto que quiero traer es acerca de la autorreformación o autorreforma, que algunos le llaman. Esto tiene que ver con un concepto netamente moralista, donde las personas dicen que para adquirir madurez espiritual, para poder adquirir desarrollo y, entre comillas, santidad, deben ser mejores cada vez más gracias a sus propios esfuerzos. Y esta definición, estoy sacando el libro de CCP, el libro 6, ¿sí? Tiene que ver con este concepto moralista, donde está centrado en el esfuerzo humano y descansa en el esfuerzo humano. Nosotros sabemos por las Escrituras, y ahora vamos a ver algunos textos, vamos a abrir rápidamente en Romanos capítulo 7, de que esto es imposible para el hombre. El hombre no se puede autorreformar. Claro que puede ser mejor moralmente, desde el aspecto externo, pero no se puede transformar internamente, porque eso es algo que lo hace Dios por el Espíritu a través de la palabra. Vamos a ver algunos textos. En la experiencia del apóstol Pablo dice allí, capítulo 7, versículo 14 al 20, dice lo siguiente: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Acá vemos que el apóstol Pablo está en un conflicto. Está en un conflicto porque él sabe de que él ha muerto juntamente con Cristo. Esa es la realidad posicional en la cual se encuentra cada creyente. Está muerto en Cristo y ahora su vida está en Él. Pero de repente se encuentra con esta tremenda lucha, diciendo: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso termino haciendo. Ahora, la pregunta es, si el mismo apóstol Pablo tenía tal conclusión de sí mismo, ¿cómo podemos llegar a pensar que hay personas o filosofías humanas que dicen de que ellos pueden autorreformarse? ¿Cómo puede ser posible? ¿Bajo qué parámetros lo están pensando? O se están comparando hombres con hombres, lo cual termina, como lo plantea el apóstol Pablo, no es ser juicioso, no es un justo juicio. Para ellos se estableció la ley, Dios estableció la ley de los mandamientos para que pueda haber una completa observancia directa y que no haya esa manipulación de la justicia. Ahora entonces, en este texto se manifiesta la incompetencia del esfuerzo humano. La incompetencia para poder cumplir la ley y la incompetencia para mejorarse moralmente.
Uno puede, por ejemplo, un borracho, un drogadicto, puede dejar de consumir drogas o de consumir ese aditivo, pero que deje de consumirlo no lo hace mejor moralmente. Externamente uno puede decir, wow, qué cambio. Pero internamente, si no ha nacido de nuevo, no hay una transformación y por lo tanto su condición sigue estando igual. Ahora, lo más peligroso es que hay creyentes, hay personas que han nacido de nuevo y que están confiando todavía en sí mismos para su vida cristiana. Quiero aclarar y tenemos que entender de que la santificación en la vida cristiana es algo que se produce por el poder del Espíritu Santo, pero donde hay una voluntad humana rendida a la obediencia de Dios y a su palabra. Estas dos son las que van caminando juntas. Esto es lo que se llama el sinergismo en la santificación. Es decir, las dos trabajan juntas, tanto el poder de Dios, el Espíritu Santo, como el creyente en obediencia a la palabra. Ahora, cuando hablamos de la autorreformación, estamos mencionando entonces de una persona que no está confiando en la obra del Espíritu, sino que confía en sí mismo. Hay otro texto en Gálatas capítulo 5, donde también queda manifiesto que el hombre por sí mismo es imposible que salga algo bueno. De hecho, el apóstol Pablo habla de las obras de la carne en contraste con el fruto del Espíritu. Y uno es el fruto del Espíritu, es aquello que produce el Espíritu. Cuando uno anda en el Espíritu, produce frutos en nosotros. Pero por el otro lado son las obras de la carne, que son las que salen de nuestro propio corazón y que se exteriorizan en nuestra conducta, en nuestra vida. Y dice el texto, versículo 16, capítulo 5 de Gálatas: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Es decir, si hay algo que no está en esta lista, pero que son semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Vamos a leer hasta el 25. Pero los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces aquí en este texto, una observación general, lo que se evidencia es la necesidad del poder del Espíritu Santo para el andar del creyente y ser transformado, manifestando progresivamente así el fruto del Espíritu. No es que porque un día lees la palabra y estás lleno de gozo, sentís gozo en tu corazón, todas estas cosas ya se evidencian en tu vida. Cuando hablamos de frutos, estamos hablando de algo que es un proceso y que es progresivo. Así como una planta necesita su tiempo y su alimento y del agua y de todos los nutrientes para poder crecer y luego de crecer poder fructificar, dar frutos. De la misma manera, el creyente. Dice el Salmos capítulo 1,
Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Dice ahí el versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esa es la evidencia de alguien que está plantado junto a esa corriente de agua, alguien que está nutrido de la presencia continua de Dios, alguien que vive en la presencia de Dios, alguien que se está nutriendo de Dios. Evidencia estas cosas. Bueno, en contraste de la autorreformación, entonces es imposible. Este es el primer concepto. Vamos a ver varios conceptos, como verán, vamos a darle pinceladas, ¿sí? Y si por ahí les quedan alguna duda, porque quizás tengan alguno de estos conceptos en su mente y necesiten indagar, se pueden acercar, preguntarnos y entonces podemos conversar más sobre este tema. Ahora, lo que vamos a estar mirando son algunas ideas generales. Este es el primer concepto erróneo, la autorreformación. El segundo concepto es la aniquilación de la vieja naturaleza. Aunque parezca raro, hay personas que creen tales cosas, de que la vieja naturaleza ha sido completamente erradicada del creyente. En lo actual se convirtieron y directamente su vieja naturaleza fue sacada. Hay quienes creen esto. Vamos a ver qué dice las Escrituras. Perdón. Fíjense en Romanos capítulo 6. Versículos 6 y 7. Ellos extraen de este texto, pero lo distorsionan para afirmar esto, lo que hemos, este punto, la aniquilación o la extracción, como quieras llamarlo, de la vieja naturaleza. Dice el versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ahora nosotros encontramos este texto aquí y nos preguntamos, ¿cuál es la verdad? ¿Es cierto? ¿Nuestro viejo hombre fue crucificado? Bueno, el texto lo afirma, ¿sí? Ahora, ¿fue erradicado o aniquilado, como dicen algunos? La verdad es que no. Cada uno de nosotros somos conscientes porque encontramos una lucha, y recién hemos leído ahí en Gálatas capítulo 5, donde Pablo dice que debemos andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque estos se oponen entre sí. Y si hay una oposición entre las dos, significa que está presente. Si no, no tendríamos esa lucha contra el mal. Ahora, leemos otro texto en Romanos capítulo 8, versículos 12 y 13, dice lo siguiente. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y allí el apóstol Pablo está expresando cómo es este vivir en el Espíritu y contrasta de que uno puede vivir conforme a la carne. Es decir, conforme a esos viejos patrones o conforme a esos viejos deseos, dicho también en otro texto, la concupiscencia que está en nosotros. Es ese deseo natural de querer hacer lo malo. Ahora, eso no fue erradicado en nosotros, eso está en nosotros. De hecho, en Santiago capítulo 1 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Por qué? Porque cuando resista, cuando soporte la tentación, dice que Dios le dará
una corona, la corona de vida. Pero dice más, cuando alguno es tentado, dice el versículo 13, 1:13 de Santiago, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y acá está hablando justamente el proceso de la tentación y cómo se lleva a cabo en nosotros. ¿Qué ocurre en nuestras mentes? ¿Qué ocurre en nuestro corazón cuando somos atraídos por algo malo? ¿De dónde sale esa atracción hacia eso malo? Bueno, eso es nuestra propia concupiscencia. Nuestra vieja naturaleza, como también lo dice Pablo, y vamos a leer allí en en Efesios, capítulo 4, versículos 20 al 24. Y Pablo exhorta a que debemos andar según Cristo, no como los otros gentiles. Y dice en el versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Y ahí habla del ejemplo acerca del hombre natural que vive en vanidad. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. De manera que si hubiese habido alguna aniquilación del alma, aniquilación de la vieja naturaleza, no habría esta lucha y no habría esta necesidad de estos mandamientos. Entonces tenemos que entender de que este es un error pensar de esta manera. Es algo falso, es algo antibíblico. El tercer concepto que vamos a ver en esta noche es la perfección impecable. Y cuando pensamos en esto, a los que por ahí han estudiado un poquito de historia de la iglesia o algo de teología, inmediatamente vienen algunos nombres, porque aquellas personas que han abogado por esta perfección impecable han tenido su propia doctrina a lo largo de la historia. Y voy a dar un nombre y ahí van a decir, por ejemplo, de ahí surge, o la doctrina que el hombre que mantiene esta doctrina o que promovió esta doctrina fue Pelagio, diciendo de que el hombre, muy adentro suyo, no es malo, tiene algo bueno. Y que cuando se convierte, entonces aquello malo es sacado y entonces entra en un estado de perfección. Digo en palabras simples, ¿no es cierto? Bueno, de ahí surgen los pelagianos, los semipelagianos, aún inclusive el catolicismo romano, anunciando así la impecabilidad del Papa, por ejemplo, y algunos sacerdotes cuando están oficiando, cuando están dando los sacramentos, ellos dicen que son impecables en esos momentos, etc. Bueno, de allí surge esta doctrina. Ya sea parcial o total, es decir, parcial en el sentido de mediante oficios o momentáneos, donde esa persona dice que no pecan, que es imposible que peque porque están oficiando a nivel eclesiástico algo o religioso, o total diciendo de que esas personas al haberse convertido son completamente impecables, es decir, ya no pecan más. Bueno, esta doctrina justamente pretende que la perfección religiosa puede alcanzarse en la vida presente. Ahora, nosotros tenemos textos como Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16.
donde dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. O en Mateo también, capítulo 5, versículo 48, donde dice, sed pues perfecto como vuestro Padre está en los cielos, es perfecto. Y otros textos más son los que ellos toman para decir de que estos mandamientos son necesarios y deben poder de cumplirse en su forma absoluta. Si dice sed santos porque yo soy santo, es que porque nosotros debemos llegar a ese nivel de completa santidad. Como dije, hay varias corrientes y hay algunos que dicen en un oficio y otros que dicen mediante la conversión. Hay otros que dicen que es en un proceso y cuando llega el momento de la consagración, entonces ahí se ocurre la impecabilidad, ¿sí? Hay diferentes líneas, no voy a tocar cada una de ellas, simplemente estoy dando un panorama general de esta corriente. Y justamente entienden estos mandamientos de manera literal en todos los sentidos literales. Y ellos dicen de que sería algo irracional que Dios pidiese algo así sin que nosotros pudiésemos cumplirlo. Ahora entonces nosotros tenemos que ver lo que nos dicen las Escrituras al respecto. Volvemos a Romanos capítulo 6. Versículo 11 y 12. Dice, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Acá tenemos una realidad, tenemos una posición, pero también tenemos un deseo a consecuencia de la naturaleza. Ahora fíjense que el texto dice, así también vosotros considerados muertos al pecado. Acá habla de la realidad que el creyente, o cómo el creyente debe pararse frente al pecado. Y dice el texto ahí, considerados muertos al pecado. Esa es nuestra consideración, esta es la forma en que nosotros debemos mirarnos frente al pecado, muertos, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Es decir, muertos al pecado, pero si solamente quedas ahí no es coherente. Dice vivos para Dios en Cristo. Porque Cristo ha resucitado, entonces ahora nuestra vida está en Cristo. Colosenses 3 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Allí está nuestra vida escondida en Cristo. Entonces nosotros debemos considerarnos muertos. ¿Por qué? Porque nuestra vida está en Cristo. Pero también dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, en sus deseos pecaminosos. No debe tener ese control sobre tus deseos, sobre tus motivaciones. Debe ser el Señor Jesucristo, quien es el único Dios y quien es el Señor de tu vida, porque te ha comprado por precio. Entonces debemos de glorificarlo en nuestro cuerpo. ¿Y qué hemos de hacer? Presentar nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia y no presentar nuestros cuerpos, nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Eso ya lo hemos hecho antes. Antes de conocer a Cristo ya hemos vivido para el mundo. Ya hemos vivido para nosotros mismos, para nuestras pasiones, para nuestros deseos. Ahora en Cristo hemos de vivir para la gloria de Dios.
Hemos de presentar nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Él. Por lo tanto, este es uno de los textos que podemos refutar entonces la doctrina de la perfección impecable. Hay otros textos más, como el de 1 de Juan, capítulo 1, versículo 8, donde dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pero fíjense el capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. De manera que entonces, ¿para qué Dios va a proveernos de un abogado y de proveernos ese medio de confesión y de limpieza y de restauración si uno ya no peca más? Esa doctrina entonces queda echada por tierra cuando vemos estas verdades de la provisión de Dios ante la realidad del presente del creyente. Hay otro concepto que habla de la autocrucifixión o de la muerte del yo. Esta por ahí es una doctrina que se puede solapar un poquito más, se puede disfrazar un poquito más. Y justamente una de las definiciones que tiene acá es que el creyente en alguna forma tiene que crucificar y destruir su vieja vida personal. Él tiene que crucificarse a sí mismo, en otras palabras. Textos que toman, por ejemplo, es el de Lucas 9, donde el Señor Jesucristo dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ellos hablan entonces de que ese tomar su cruz es crucificarse a sí mismo para dejar su vida personal y su vieja vida pasada. Ahora, ¿qué es lo que entendemos frente a esta doctrina, frente a este lineamiento? Las Escrituras nos enseñan de que nosotros ya hemos sido crucificados juntamente con Cristo, lo dice en Romanos capítulo 6. Pablo en Gálatas 2:20, un texto lo conocemos de memoria, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora lo vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si nosotros entendemos este texto, vemos de que Pablo ya se considera a sí mismo muerto, ya se considera a sí mismo crucificado juntamente con Cristo. Esa es su posición en cuanto a que se le ha otorgado de esta manera, mediante esa muerte inclusiva en Cristo, se le ha otorgado así los papeles legales para que pueda ser redimido. Porque a aquel que está muerto no se le puede inculpar. De manera que entonces esa es ahí donde se sostiene nuestra justificación. Pero a su vez también vemos allí donde Pablo dice, él se considera crucificado juntamente con Cristo. ¿Para qué? Entendiendo que su vida presente ahora la vive para la gloria de Dios, la vive para Dios. Esto no significa que él se tenga que estar crucificando continuamente. Y vamos al texto de Lucas 9:23 para aclarar el pensamiento que algunos toman, porque dice, sí, pero acá dice que debe tomar su cruz cada día. Bueno, leamos el texto. 9:23 de Lucas. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame.
Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Hasta ahí nomás la lectura de la palabra. Y vemos entonces, el Señor está poniendo una condición de aquel que quiere ser su discípulo, aquel que quiere seguirle. Esta es una condición en la cual se toma de entrada para el resto de la vida. Cuando el Señor dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. El Señor está enfatizando esto cuando dice, tome su cruz cada día. Es el hecho de negarse a sí mismo. Es el hecho de renunciar a sus propios deseos egoístas, a su orgullo, para someterse al señorío de este nuevo Maestro y Señor que es Jesucristo. Es por eso que cada día sí tenemos que hacerlo. Claro que cada día debemos renunciar a nuestro propio egoísmo, pero esta definición hablaba acá de que el creyente tiene que crucificar y destruir su vida vieja personal. Y nosotros ya hemos sido renovados en Cristo. Esa es nuestra muerte en Él. De manera que entonces no necesitamos autocrucificarnos, pero sí necesitamos negarnos a nosotros mismos para seguir al Señor. Por ahí puede sonar un juego de palabras simplemente, pero tiene su peso en estas terminologías de la crucifixión de sí mismo. Vamos a entrar en el quinto punto, que es el legalismo. Este es el punto más álgido. Este es el punto más crucial. Este es el punto donde normalmente más nos vemos envueltos. ¿Por qué? Porque se tratan de normativas que a veces pueden ser establecidas dentro de un dogma de la Iglesia y que algunos lo toman como una normativa salvífica o como una normativa de vida espiritual y no como un orden. Entonces nosotros tenemos que entender de que el legalismo es muy peligroso. De hecho, a lo largo de la historia de la Iglesia, la mayoría de las congregaciones, aún inclusive bíblicas, se han dividido por cuestiones del legalismo o por pecado del legalismo. Ahora, ¿qué es el legalismo? Vamos a tratar de definirlo en una sola línea para luego explicar cómo combatimos o cómo entendemos la vida cristiana no desde el legalismo, sino desde las Escrituras. El legalismo es entonces aquello que el cristiano piensa que su vida está constituida por una serie de reglas. Tenés que hacer esto, cumplir esto, hacer lo otro, y esto no haga, esto no haga, esto no haga, esto no haga. Y si vos haces todas esas cosas, entonces estás creciendo espiritualmente. A veces uno puede cumplir todas esas normativas y no crecer. ¿Por qué? Porque uno simplemente está cumpliendo una ley, una reglamentación. Y de eso se trata justamente el legalismo, de esa mirada frente a las reglas y a las normativas, aún inclusive morales y de conducta, lo cual no santifica. Termina generando más carga sobre la mente y el corazón. Quiero traer un texto a nuestra mente en Gálatas capítulo 2. Una situación en la cual Pablo y Pedro se ven enredados justamente por una cuestión de hipocresía,
Pero esa cuestión de hipocresía finalmente tenía que ver con ciertas reglamentaciones, es decir, con un legalismo. Y dice las Escrituras 2:11 en adelante, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Hasta ahí por ahora la lectura. Fíjense este contexto y esta situación en la cual se dio. Pedro va a Antioquía y cuando estaba en medio del pueblo, de los creyentes gentiles, vivía como uno más. Pero ahora dice que llegaron los de la circuncisión, o mejor dicho, dice acá el texto, algunos de parte de Jacobo. ¿Y qué ocurre? ¿Qué es lo que hace Pedro? Entonces cuando los ve a ellos, empieza a retirarse, empieza a tratar de guardar ciertas normativas propias de los judíos, que los judíos guardaban, pero no así los gentiles, y no así los cristianos conversos dentro de los gentiles. Y aún inclusive muchos judíos habían dejado ya esas prácticas porque eran algo netamente externo. Entonces dice que Pablo cuando lo ve, dice que hasta Bernabé había sido arrastrado por la hipocresía de ellos. Y esta es una palabra clave, la hipocresía. El legalismo te lleva a ser hipócrita. El legalismo te lleva a tener una vida blanqueada externamente, pero internamente o detrás de cámara, como también se suele decir, uno hace lo que no está bien. Lo que normalmente uno no lo haría si está fulano o mengano o si está en la iglesia. Entonces esa hipocresía, bajo esa hipocresía uno está viviendo bajo un legalismo. El pecado aquí es el legalismo. Es la hipocresía. La hipocresía lo lleva justamente a actuar de esa manera. Y Pablo dice que cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, le dije a Pedro, ¿cómo si siendo judío vives como los gentiles? ¿Por qué ahora tratás de que los gentiles vivan como judíos? Es una incoherencia. Bien. El andar hipócritamente es no andar conforme al Evangelio. Y si uno no anda conforme al Evangelio, uno debe examinar por qué está viviendo de esa manera. Primero examinar si es salvo. Bueno, el apóstol acá reprende al otro apóstol y era salvo el apóstol Pedro, ¿eh? Pero lo tiene que reprender. ¿Y qué hace Pedro? ¿Se queda viviendo como lo hizo anteriormente? No. Entiende y se ajusta a la verdad ¿de qué? Del Evangelio. No a la verdad de la costumbre judía. No a la verdad de la costumbre de Antioquía. No, a la verdad del Evangelio. Allí centra su vida y allí es así como nosotros debemos sanear estas cosas, a través del Evangelio. Hay varios textos más. Yo sé que se me está yendo el tiempo. Vamos a Colosenses
capítulo 2, versículo 16. Aquí vemos otra situación en una iglesia donde también se había visto el legalismo, porque ponían normativas. Y fíjense el texto dice, 2.16 de Colosenses. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si no vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre, cosas que todas se destruyen con el uso? Y este es el punto, el legalismo, terminas poniéndote frente a unas normativas y poniendo pesadas cargas sobre tu vida, sobre tu mente, sobre tu moral. Era lo que hacían los fariseos con los del pueblo. Ellos ponían pesadas cargas, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas esto, tenés que diezmar tanto, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Y el Señor Jesús los reprende a ellos porque ellos no estaban dejando entrar a otros al reino, ni ellos mismos entraban al reino, por sus imposiciones de cosas, por su legalismo. Por eso nosotros necesitamos entender cuál es la verdad bíblica para ajustarnos a ella. Necesitamos ajustarnos al Evangelio, y el Evangelio no es solamente el plan de salvación, es toda la vida que concierne a la obediencia a Cristo. Romanos capítulo 14, versículos 17 y 18, dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. ¿Querés tener una vida que agrada a Dios? ¿Querés vivir fuera de ese legalismo? Dice acá el texto, tenés que tener una vida en justicia, en paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es servir a Cristo. Avanzamos. Otro punto, otra doctrina, falsa doctrina es vive y deja que Dios obre. Esta falsa doctrina habla acerca de un desarrollo místico a través de una experiencia de fe, entre comillas, y donde uno tiene que creer y que de repente todas las cosas y la perfección y el crecimiento espiritual va a llegar. Vos solo creés y Dios hace todo el resto. Y ahí te encontrás con personas que están llenas de deseos buenos, que desean agradar a Dios, pero nunca se han sometido a la palabra de Dios. Y sus vidas espirituales, su vida como creyentes ha estado siempre en un estado de niñez, en un estado de paralizados. Porque no han entendido de que para el desarrollo y el crecimiento es necesaria la obediencia. La fe lleva a la acción, lleva a la obediencia a la palabra. Sed santos porque yo soy santo. Ah, sí, yo creo que el Señor me va a hacer santo y descanso así, mientras tanto, frente a cada tentación sigue pecando. No, porque el Señor ya me va a hacer santo. Y no estudia la palabra, no indaga en las Escrituras, no profundiza, no ora. Y claro, obviamente que va a estar así, estancado espiritualmente de una manera
permanente. Y conozco hermanos que han estado dentro de ese movimiento y que han estado paralizados. No se han desarrollado por años porque estaban esperando que Dios obre. Tomando el texto inclusive este de Filipenses 2, donde dice que Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y dice, no, Dios tiene que producir eso en mí, si no lo siento, yo no lo puedo hacer. Pero cuando el versículo anterior decía que debemos cuidar con temor y temblor aquella salvación que nos ha sido otorgado, el evangelio que nos ha sido dado. Y una última falsa doctrina, un falso alineamiento de la vida espiritual es que lo único que importa es el cielo. Vamos para el cielo, así que no importa cómo vivamos acá, porque total nos vamos al cielo. Y bueno, nos vamos a ir, así que tarde o temprano ya vamos a estar allá, felices y contentos, ya no vamos a luchar más con nada. Y lo toman todo como demasiado ligero. Y al pecado, inclusive en sus propias vidas, como que sin valor o como que, bueno, eso es algo normal. Esto tiene sus raíces en el gnosticismo, porque ellos dicen, no importa cómo vivamos en nuestra vida, lo que a Dios verdaderamente le interesa es que un día vamos a estar en su presencia y vamos a estar con Él para siempre. Bueno, lo cual no es cierto. Las Escrituras nos dicen de que nosotros debemos crecer en santidad continuamente. Vamos a ir a un texto en Tito capítulo 2. Y este texto va a enfatizar todo lo contrario. Y con este versículo vamos a cerrar esta noche este mensaje. Antes de leer, tenemos que entender de que cada una de estas preposiciones o de estas ideas falsas acerca de la vida espiritual o de la santificación están centradas en un pensamiento humanístico o humano o antropocéntrico, es decir, todo lo que al hombre le conviene, y no está centrado en las Escrituras. Y dice el texto de la palabra de Dios, Tito 2, 11 al 15, dice lo siguiente: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos, este evangelio, esta gracia de Dios nos enseña algo, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Pablo hace este encargo apostólico acerca del orden de la vida. ¿Cómo ha de ser la vida del creyente? Y si hay alguien que no se conduce de esta manera, que dice ser creyente y no se conduce de una manera sobria, justa, piadosa, ha de ser reprendido. No significa que va a ser golpeado, no. Va a ser enseñado, instruido, va a ser exhortado a que viva conforme a la gracia que ha recibido. La gracia de salvación es suficiente para sostenerlo en la vida cristiana, para que en dependencia del Espíritu y del poder de Dios pueda vivir aquella vida que Dios quiere que viva. Pueda crecer y pueda madurar. El Señor Jesucristo, allí en Juan 10, Él dice que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando el Señor manifiesta el propósito de su venida, dice allí el texto que es para dar vida y una vida abundante, una vida en abundancia.
me temo que hay muchos creyentes que viven conforme a estos patrones falsos, por lo que viven anclados a sus propios pecados, porque están confiando en sí mismos y no confían, no descansan en la gracia de Dios y no trabajan en la gracia de Dios. El creyente es responsable de su santificación, es responsable de depender del Espíritu, es responsable de nutrirse de las Escrituras, es responsable de poder congregarse, es responsable de poder tener un tiempo de comunión y de adoración con otros creyentes. El creyente es responsable. El creyente es responsable frente al pecado, porque el pecado no se enseñorea más de nosotros porque estamos en Cristo. Pero cuando nosotros alimentamos nuestra vieja naturaleza, nuestra concupiscencia y le damos lugar, entonces terminamos cediendo y parece que no tenemos otra alternativa, pero esa es una mentira del diablo. Porque en Cristo tenemos la gracia suficiente y el poder de Dios, del Espíritu Santo que levantó de los muertos a Cristo Jesús, el cual nos da el poder a nosotros para poder vivir una vida victoriosa. No significa sin pecado, significa una vida triunfante, creciendo, constante para la gloria de Dios. Hermano, hermana, no sé cómo estás frente al pecado y en tu vida espiritual, pero quiero animarte porque hay gracia en Cristo. Hay que ir a Él, hay que nutrirse de Él. Él es la fuente de agua viva. Para que no tengas sed jamás, nutrite de Él. Anda a Él y solo a Él. Y obedece sus palabras y vas a ver lo que Dios puede hacer. Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra. Y nos humillamos porque todas estas falsas doctrinas que hemos observado, las hemos contrarrestado con la verdad de tu palabra. Hemos citado tantos textos. Y en una simple lectura, todas estas filosofías humanas se caen por tierra. Pero donde también nosotros nos hemos visto enredados muchas veces o inconscientemente en algunas de estas filosofías, tratando de justificarnos a nosotros mismos, de justificar nuestros pecados y nuestras derrotas, en vez de confesarlo y de buscar tu rostro. Señor, por lo que en esta noche nos humillamos pidiéndote perdón, Señor. Porque a nuestro propio corazón le gustan estas falsas ideas. Porque nos hace sentirnos importantes y que nosotros somos los protagonistas de todo. Y aquí el que tiene todo protagonismo y el único que ha de ser exaltado y glorificado es Cristo el Señor. Señor, y estas cosas, este crecimiento en nuestra vida cristiana es el producto, es la consecuencia de la dependencia del poder de tu Espíritu, es la dependencia de ti, Señor, de tu señorío. Por lo que te ruego, oh Dios, que tú también estés obrando en la mente de cada uno de mis hermanos, así como lo has hecho en la mía, para enseñarnos a depender más y más y más de ti. Te necesitamos, oh Cristo. Padre, te pedimos esto en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén.